Vamos a iniciar entonces este recuento principalmente. Primer tema que vimos para esta unidad, la complementariedad entre la democracia representativa y la deliberativa. Aquí directamente estuvimos nosotros planteándonos la perspectiva de la deliberación frente a la representatividad. ¿Cuál es el objetivo de la democracia deliberativa? Si hablamos propiamente de democracia deliberativa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué puede hacer la democracia deliberativa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tiene por objetivo esta democracia? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Dar el bien común. Ya, muy bien. Se fundamenta en el bien común. Bien común. Se fundamenta en el diálogo también. Muy bien. Y además la democracia deliberativa en este tema nosotros vimos que puede ser aquella que fortalece, por eso busca el bien común y todos estos elementos, puede fortalecer a la democracia representativa. O nace con esta perspectiva de fortalecer. Obviamente decíamos nosotros que no es el único objetivo el fortalecer, pero puede fortalecer a la democracia representativa. Si nosotros nos planteamos esta consideración, la democracia deliberativa principalmente busca el bien común a través del diálogo y fortalece a la democracia representativa. Dentro de esta consideración, ¿cuáles son los espacios de diálogo? ¿Qué espacios nomás tenemos como espacios deliberativos, perdón? Espacios. ¿Qué espacios nomás podrían nombrar ustedes como los espacios en los cuales se da la deliberación? Redes sociales. Ya, muy bien, redes sociales. ¿Qué otros espacios? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otros espacios? Las redes sociales es uno de los puntos principales por donde nosotros nos comunicamos. ¿Qué otro espacio se les ocurre? Nada más, solo las redes sociales usamos. ¿Qué otros espacios podremos utilizar? Bueno, vamos a irlos planteando. Por ejemplo, reuniones de los barrios, de las alcaldías, de qué sé yo, reuniones masivas en general. Y hay un elemento que tal vez no directamente lo planteamos, pero que se llaman grupos focales. ¿Alguien ha escuchado tal vez sobre grupos focales que son? ¿Qué es un focus group? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? ¿Nadie? Un grupo focal, por ejemplo, se realiza una reunión en una universidad con un tema específico. Vamos a hablar sobre la delincuencia, por ejemplo. Entonces se traen a un grupo de personas, expertos, estudiantes, y se les pone en una mesa. Se plantean una serie de preguntas preelaboradas que van a ser guiadas por el grupo que está, por la persona que está liderando este grupo focal. La idea es que la mayor cantidad de personas puedan acceder a la opinión y podamos llegar a conclusiones. También hemos visto que otros espacios pueden ser en la misma escuela, el mismo colegio.
Entonces, esos son algunos de los espacios de diálogo que pueden incidir directamente en la democracia deliberativa. El diálogo como tal es una herramienta que debe ser empleada entre los representados y los representantes siempre, en todo momento. Es decir, que el diálogo en la representatividad entre representante y representado debe darse siempre. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente a que el diálogo, como es una herramienta que nos permite exponer ideas y que realmente fortalece la democracia representativa, porque tenemos eso, una democracia representativa. Tenemos presidentes, tenemos vicepresidentes, ministros, alcaldes, representantes barriales y demás. Todos esos representantes son la voz de un grupo de personas. Como son la voz de un grupo de personas, necesariamente estos representados no pueden callarse sus opiniones. No es que simplemente yo ya elegí presidente y usted sabrá lo que tiene que hacer. No es ese el ámbito de la democracia representativa que se apoya en la deliberación, sino que principalmente debe estar siempre guiado el diálogo entre representantes y representados. ¿Sí? Eso para puntualizar un elemento. ¿Dudas, preguntas sobre esta temática? No se olviden que estamos dentro de la complementariedad entre la democracia representativa y deliberativa. Vamos con el siguiente tema, la necesidad de la deliberación en la esfera política. Esta misma democracia deliberativa, ¿en qué se basaba? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fuerte de la democracia deliberativa? Busca el bien común, pero ¿en qué se basa? ¿Alguna idea? ¿En qué se basa esta democracia deliberativa? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? ¿En qué se basa la democracia deliberativa? ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿No? No se olvide. Nosotros hablábamos que la deliberación es únicamente posible y que obviamente el fin de la democracia deliberativa es el bien común. Esto ya nos queda claro. Esa es la finalidad, ese es el objetivo de la democracia deliberativa, el bien común, si nosotros puntualizamos como perspectiva. Pero se basa principalmente en la diversidad, porque si no existe diversidad de opiniones, diversidad y pluralidad de opiniones, no podemos llegar a un bien común, no podemos alcanzar consensos. Necesariamente debe existir una diversidad de opiniones. Por eso es que se basa en la diversidad, porque cada una de esas opiniones que nosotros tenemos, de esos criterios, son esenciales para llegar a la deliberación. ¿Sí? Entonces se basa en la diversidad y su finalidad, como ya dijeron, es el bien común, el bien de todos. Dentro de esta consideración también de la necesidad de la deliberación, vimos algunos de los aportes. ¿Cuáles eran los aportes? ¿En qué aporta la democracia deliberativa en la esfera política? ¿Cuáles son sus aportes? ¿Cuál es el aporte de la democracia deliberativa?
A ver. ¿Alguien tiene alguna idea cuáles son los aportes de esta democracia? Vamos a ver qué nos dice señor Mena José. ¿Cuál es el aporte de la democracia deliberativa? ¿Puedo repetirme? Dice, se me cortó un poco. Claro, no hay problema. ¿Cuál es el aporte de la democracia deliberativa? ¿En qué aporta la democracia deliberativa? ¿Cuál es? Ayuda a que varias personas tengan, la opinión de varias personas sea tomada en cuenta. Ya, muy bien, podemos poner aquí un elemento. Tolerancia. Tolerancia para la toma de decisiones, la escucha empática frente a estos elementos. ¿Qué más podemos puntualizar como otro aporte? Combate los privilegios. Perdón, no lo entendí. Combatir los privilegios. ¿A qué se refiere? Tener los mismos derechos para todos. Ya, muy bien. El aportar como el interés superior del bien común frente al individualismo. Entonces, todos por igual. En cuanto a derechos, cuanto a la posibilidad de opinar. Bien, otro aporte también, y no se olviden de esto, como son, o hablamos de deliberación y es principalmente diálogo, aporta a que se genere un análisis y un acceso principal a la información. Todos podemos acceder a esta información. Bien, en cuanto a las perspectivas de los aportes. Posteriormente estuvimos viendo las ventajas de esta democracia dentro del criterio propio de la deliberación. Hemos hablado bastante del tema de la deliberación. Creo que nos falta irlo puntualizando, simplemente concretando. Pero de todos modos hemos visto algunos de estos elementos. En cuanto a las ventajas de la democracia deliberativa, ¿qué ventajas nos presentan? ¿Qué ventajas hay frente a la democracia representativa, por ejemplo? ¿Qué ventajas nos genera la democracia deliberativa? Vimos ventajas y dificultades. ¿Qué ventajas presenta la democracia deliberativa? ¿Qué permite la democracia deliberativa, estos procesos deliberativos? Keila, ¿alguna idea? ¿Qué ventajas nos presentaba la democracia deliberativa? Que todos los sectores se pueden expresar libremente. Ya muy bien, que todos los sectores se pueden expresar libremente, que toda la población se puede expresar. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otro punto? No se olviden lo que ya se planteó. Respeto, que yo lo escribí en grande en la clase, el respeto se genera los procesos de respeto y se construye conjuntamente, construcción del diálogo de la sabiduría conjunta, es decir, construimos criterios conjuntos. Dentro de esta perspectiva. Este propio acto deliberativo también presentaba algunas desventajas.
¿Cuáles eran las desventajas? ¿Cuáles son las dificultades del acto deliberativo? ¿Qué dificultades podemos plantear como las más problemáticas? ¿Ideas? ¿Qué me dice Camilo? ¿Cuáles son las dificultades o desventajas que presenta la democracia deliberativa? No, ni idea. ¿O sí? Digan, por favor, cuenten. ¿Qué desventajas? ¿Qué dificultades? ¿Qué dificultades presenta la democracia deliberativa? ¿Alguien más? Si se le va el internet. ¿Qué dificultades? Al expresar la opinión de una persona pueden haber muchos casos en los que no permitan llegar a un acuerdo y el problema puede volverse mucho más grande. Falta de acuerdos. Ya, muy bien. Falta de acuerdos es uno de los principales problemas que puede encontrarse o la principal dificultad. Falta de acuerdos. Si vemos la democracia deliberativa principalmente busca el bien común, por lo tanto, debe priorizar el diálogo. Pero muchas veces, y una de las dificultades principales, además de la falta de acuerdos, es cuando las personas quieren guiar solo bajo su criterio las opiniones. Entonces, no están abiertos a la posibilidad de escuchar los diferentes puntos de vista. Ese es otro elemento que debemos nosotros priorizar. Dentro de esta consideración, también, y cerrando esta perspectiva, estuvimos viendo las limitaciones de esta democracia deliberativa, ya propiamente como limitaciones. Las limitaciones de la democracia deliberativa principalmente la planteamos en la falta de información como una de las limitaciones más claras. El objetivo principal, como ya lo planteó la compañera, del acto deliberativo es la participación de todos los sectores. En esta participación de todos los sectores, cuando hay falta de información, cuando no se llega a consensos, pero sobre todo por la falta de información, quiere decir que las personas, por ejemplo, y esto deben ustedes haber visto, una alcaldía llama a un grupo de personas y las personas que llegan allá no saben para qué fueron. Simplemente están ahí y no generan ningún tipo de diálogo. Esos son los errores que por lo general pueden llegar a cometerse en cuanto a la democracia deliberativa. Una falta de información, una falta también de acceso a esta información. Entonces, aquí nosotros puntualizamos lo que decía Habermas frente a lo que decía Luhmann. Principalmente los actos deliberativos, el diálogo, el debate, son fundamentales. En cambio, Luhmann decía que el Estado debe delimitar los elementos principales de los temas que deben utilizarse, porque la gente por lo general no tiene en cuenta o no tiene toda la información para el debate. Aquí había nuestro confrontación. Habermas decía que no, que deben todas las personas tener la posibilidad de acceder al diálogo. Entonces, ¿dónde se centra el problema de las limitaciones? Principalmente en la falta de información, y si existe falta de información, obviamente no vamos a poder tener diálogo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces primero para destruir esta limitación? Permitir que las personas tengan acceso al conocimiento. Y una de las guías principales es el acceso libre a la información. De ahí para generar diálogo. ¿Sí?
En cuanto a esta consideración, entonces la toma de decisiones debe estar principalmente guiado por un conocimiento previo. Dentro de estas consideraciones, como les digo que estamos sintetizando de una forma rápida, vamos puntualizando algunos elementos. Vimos posteriormente, y ya centralmente un tema de los centrales de nuestra clase, la plurinacionalidad. Y la perspectiva de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Dentro de esta perspectiva, principalmente lo que deben recordar es que qué es plurinacionalidad y qué es interculturalidad. Sí, revisar estos dos elementos, nosotros planteábamos que el Estado plurinacional es un principio en el cual se garantizan todos los derechos de los seres humanos y se reconocen a las nacionalidades. Es decir, que existen diferentes nacionalidades en un mismo territorio. Interculturalidad era la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en la interacción de igualdad de condiciones. Es decir, que primero reconocemos que hay diferentes nacionalidades, de diferentes grupos, que deben interactuar y que comparten ideas comunes. Y finalmente, bueno, posteriormente, mejor dicho, estuvimos viendo los fundamentos. En el siguiente tema, los fundamentos sociales. Y aquí determinamos lo indígena, lo mestizo y demás elementos. Dentro de estos fundamentos sociales, los derechos de los pueblos nativos ancestrales a nivel mundial fueron reconocidos ¿cuándo? ¿Cuándo se reconocieron a nivel mundial los derechos de los pueblos nativos? ¿Alguien recuerda año? ¿Cuándo se le reconoce? ¿Alguien se acuerda qué convenio fue el que se instauró? ¿En qué año? 1989. 1989, gracias. 1989, convenio de la OIT, reconoce a los pueblos nativos y ancestrales como parte o como pueblos como tal. El levantamiento indígena de 1990 permitió a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, ¿qué cosa? ¿Qué les permitió el levantamiento de 1990? ¿Cuál era el objetivo de este levantamiento indígena de 1990 en el Ecuador? Ecuador a nivel mundial. ¿Alguien recuerda qué le permitió 1990? La descolonización de la cultura. Sí, Perdón, no entendí. la descolonización de la cultura. Como descolonización, que se quite la colonia, pero es 1990. Ah. La colonia se acabó antes del siglo XIX, 1822. Ya. El reconocimiento. Reconocimiento. Y sobre todo un reconocimiento político. No se olviden. Ya sabíamos que existían diferentes nacionalidades y demás consideraciones, pero no se les reconocía. Es decir, toda la lucha de Dolores Cacuango, toda la lucha de estos grupos sociales de Fernando de Aquilema era para los malos tratos en la época de la República, la época del inicio republicano en el Ecuador. Pero para 1990, principalmente los indígenas piden reconocimiento como tal. Y directamente la Constitución ya de 2008 consagra a los pueblos indígenas respecto a
que el Estado es un Estado plurinacional y multicultural. ¿Sí? No se olviden también esa consideración. Eso en cuanto a lo indígena. En cuanto a lo mestizo, ¿qué es el mestizaje? ¿Qué es un mestizo? ¿Qué es un mestizo? ¿Qué es mestizo? Se nos va la hora, jóvenes. Mestizo. Mestizo, ¿qué es? Mezcla genética de los españoles hombres con mujeres indígenas o afro. Ya, muy bien. El vínculo o mezcla genética o sanguínea principalmente, es consanguíneo, entre los españoles indígenas o afros. Nada más. El mestizaje, algo que no debemos olvidarnos del mestizaje, es que fue una forma de ascenso social, porque los mestizos tenían más privilegios que indígenas afros en la época colonial. La mayor cantidad de mezclas étnicas se dio a través del maltrato de las mujeres. El mestizaje no fue algo consensuado en una primera instancia, sino fue a través de mejor dicho, fue obligado, no fue un consenso. En cuanto a lo afro, la población afro preservó principalmente su cultura gracias a la música. Y la población afro adquirió principalmente la ciudadanía gracias a la revolución liberal. En cuanto al pueblo montubio, está integrado, eso no deben olvidarse, principalmente por mestizos. El pueblo afro es un pueblo principalmente mestizo. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí. Los últimos temas que hemos visto ya son aportes principalmente de la cultura, donde el aporte oral es uno de los principalmente más valorados de los pueblos. La música, la comida, es parte del ámbito cultural. Hemos planteado algunos elementos, vamos a cerrar con esto, simplemente he sintetizado algunos de los puntos más relevantes. Vamos a tomar lista y con eso cerramos.